Bueno, em, hola. Bueno, yo soy Lala, soy profe de yoga, de anatomía para el movimiento. Bueno, estoy formada en anatomía para el movimiento, soy profe de Animal Flow y me encargo de entrenar todo lo que es suelo. Todo lo que podemos hacer en el suelo, de eso me encargo yo en mis clases. Cuando estaba en Buenos Aires, hice la formación de Hatha Yoga y eh, ¿cómo se llama? De la otra, bueno, de yoga terapia, no me salía. Bueno, y después cuando me vine para acá, para Barcelona, hice la formación de anatomía para el movimiento, bueno, que la pueden hacer online, que la recomiendo muchísimo. Eh, y está basada en los libros de Blandín, ¿sí? Estos libros que muestro siempre. ¿Sí? Hay más libros. Uy, esos son unos papelitos que junto yo. Bueno, este no es de Blandín, pero tiene prólogo de Blandín. Eh, y nada, la anatomía para el movimiento, ¿sí? Es una pedagogía, es una forma de enseñar, ¿sí? Entonces, también es una forma de aprender. Si sos profe, te ayuda a poder tener otras herramientas en la práctica y si practicás solo o vas a practicar a algún lado, tenés la oportunidad de saber qué está pasando en tu cuerpo y qué necesitas. ¿Sí? Básicamente se aprende anatómicamente lo que está pasando cuando nos subimos arriba de las posturas. ¿Sí? Por ejemplo, qué respiración nos conviene, ¿sí? No vamos a hacer un alto espectro de lo que es la respiración, ¿sí? Pero vamos a dividirlo como en dos, una respiración de descanso y una respiración que nos ayude a generar espacio, ¿sí? Lo que siempre hablamos en mis clases por lo menos, de la respiración torácica y la exhalación abdominal. ¿Sí? Y la respiración diafragmática es la que nos va a ayudar en el momento del descanso, ¿sí? En el ciclo que vamos a hacer en inversa, vamos a tener todos los días, ¿sí? Lo tengo programado y ordenado por diferentes situaciones y asanas, pero bueno, después se termina mezclando todo y hacemos lo que íbamos a hacer el tercer viernes, el primero, y bueno, pero más o menos lo tenemos ahí ordenado. Em, la idea también es que sepamos cómo funciona un músculo, cómo funciona un tendón, cómo funciona un ligamento. En líneas generales, ¿sí? Después vamos a ver cosas que son un poquito más puntuales de cada cuerpo, hay cosas que tenemos que hacer, ¿sí? Cuando hacemos una extensión de columna vertebral, tenemos que tratar de buscar una anteroversión de la pelvis, ¿sí? Y también a todas estas cosas a todos estos nombres, todos estos movimientos le vamos a poner movimiento, ¿sí? Vamos a acomodar el nombre y el movimiento, ¿sí? ¿Para dónde va la pelvis cuando es una retroversión y una anteroversión? ¿Sí? Cuando hago una flexión de columna vertebral, lo que me conviene es exagerar la curvatura lumbar, ¿sí? Para poder mantener esa columna vertebral larga. Eh, Vamos a buscar espacio en todos los lugares donde no tenemos hueso, ¿sí? En nuestro abdomen, en nuestro cuello, y con eso nos vamos a ayudar, ¿sí? Con esa respiración nos vamos a ayudar para poder mantener la fuerza, esa faja abdominal. Igual que el flexor del cuello, ¿sí? Que vamos a decirle que es como el equivalente a las abdominales de las lumbares. ¿Sí? A veces no sabemos a dónde poner la cabeza y después nos termina doliendo. Y este músculo que va desde la base del cráneo a las clavículas, el esternocleidomastoideo,
es el que nos va a ayudar a buscar espacio, ¿sí? Que es básicamente sacar un poquito de papada y llevar la base del cráneo hacia el techo, ¿sí? Y ahí vamos a tener espacio, ¿sí? Eh, el tema de la rotación externa de la cadera, ¿sí? Cuando el fémur rota en eje, igual que el húmero rota en eje en la articulación del hombro, eso sostenía esa rotación por el glúteo y por el dorsal, ¿sí? Entonces, si sabemos qué sostiene esa rotación, qué actividad muscular necesito para activar esa rotación y sostenerla, nuestra práctica va a ser más fácil, ¿sí? Igual que cuando queremos ser más flexibles, ¿sí? Eh, para mi punto de vista, estoy toda despeinada porque vengo de clases y de entrenar y no sé qué. Desde mi punto de vista, la flexibilidad no se tiene que llevar la fuerza, ¿sí? Esto de qué es lo que queremos hacer en la práctica, ¿sí? Cuando nos subimos a la postura y parece que nos estamos derritiendo y la gravedad nos atraviesa, que a veces no llegamos ni a acomodarnos, ¿sí? Queremos eso, queremos sostener la musculatura, me quiero quedar antes, ¿sí? Cada cosa va a servir para cada cosa, para una cosa diferente, pero tenemos que saber que eso lo tenemos que controlar, ¿sí? En el momento que no vamos a controlar nada es en el descanso, ¿sí? Ahí vamos a hacer todo lo contrario a lo que estamos haciendo todo el tiempo en la práctica. Entonces, cuando nos subimos a una postura, vamos a estar todo el tiempo hablándonos a nosotros mismos, ¿sí? Yo sé que mucha gente quiere llegar a la clase de yoga y apagar el cerebro, ¿sí? Pero esto no es el caso. Vamos a tener el cerebro todo el tiempo en comunicación con lo que está pasando en el cuerpo, ¿sí? Todo el tiempo va a haber una pregunta y una respuesta que después se va a hacer fluido eso. Al principio va a ser como mucha información, todo el tiempo estar como diciendo y esto y no sé qué, y activo y, no, y activo una cosa y se me va la otra. Eh, Está bueno hacer descansar, ¿sí? Esto nos va a prevenir de lesiones, porque si estamos prestando atención y hacemos las cosas lento y sabemos cómo funcionan las fibras y sabemos qué es qué es lo que hace el tendón y qué es lo que hace el ligamento, vamos a prevenir estas cosas, ¿sí? Yo siempre digo, bueno, autorreferencial ella, que nunca hay que pasar el límite. El límite lo tenemos que empujar, ¿sí? Entonces, siempre nos tenemos que quedar atrás de esa alarma de dolor, de ese límite, ¿sí? Y a medida que vamos aflojando o haciendo más fuerza o lo que necesitemos, ese límite se va a ir moviendo, ¿sí? Entonces, nunca tenemos que saltar ese límite. Si vamos hacia el límite, tenemos que prestar mucha atención, tenemos que hacer mucha fuerza, tenemos que entrar muy despacio, ¿sí? Tenemos que preparar el cuerpo para llegar hasta ahí, ¿sí? Hay como un montón de situaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero ser más flexible, tengo que tener en cuenta de que mi musculatura, de que los músculos de nuestro cuerpo no están preparados para estirarse eh, por motus propio, ¿sí? Un músculo, vos no decís tipo, ay, quiero estirar un músculo y estiras el músculo, pero sí puedes decir tipo, quiero contraer un músculo y lo contraes, ¿sí? Un músculo en líneas generales se estira cuando el contrario se contrae, ¿sí? Y después está la gravedad y un montón de otras cosas, ¿sí? Palancas, que eso lo vamos a ver más específicamente en el ciclo, que vamos a hacer en inversa en agosto. Eh, Cuando nosotros estamos estirando, cuando estamos buscando flexibilidad, cuando dos puntos se están estirando de un músculo, ese músculo se está contrayendo también, no se está estirando. O sea, se está estirando y se está contrayendo, porque la musculatura no entiende que vos querés ser más flexible. Cuando vos estás estirando, la musculatura se contrae. Entonces, tenés dos opciones. O te dejas atravesar por la gravedad y no haces nada y medio que te desparramás, o empezás a participar de eso, ¿sí? Que es lo que yo te propongo. Empezar a activar la musculatura. Quizás no vas a llegar tan lejos en el estiramiento, en la espalda, pero
Vas a buscar una espalda larga, vas a buscar espacio, vas a encontrar una respiración, vas a buscar si necesitas una rotación externa de cadera, entonces vas a tener que hacer una fuerza, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer un split, ese split va a estar mucho más controlado, porque además de generar flexibilidad, voy a estar generando fuerza, ¿sí? Y son todas cosas que estoy viendo todo el tiempo, ¿sí? Em, ¿Qué más? A ver, me voy a fijar acá lo que me falta. Mm, 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 Bueno, también vamos a ver un poco esto que quizás hay un poco de confusión con el tema de moverse y la movilidad, ¿sí? Que todo el tiempo estamos como hablando ay, voy a una clase de yoga y la movilidad y no sé qué, y capaz que simplemente nos estamos moviendo, ¿sí? Bueno, no sé, me muevo. Pero la movilidad articular, ¿sí? Que ahí es donde entran los tendones, la musculatura, los tendones y los ligamentos, es otra cosa, ¿sí? Es el rango de movimiento que yo tengo, ¿sí? En el hombro. Mi hombro no hace círculos, o sea, puede hacer un círculo o puede simular un círculo, ¿sí? Pero mi hombro se flexiona, se extiende, rota hacia afuera, hacia adentro, abduce y abduce, ¿sí? Esos son los movimientos que hace el hombro. Entonces, cuando nosotros buscamos la movilidad de la articulación, tenemos que buscar esos movimientos que se van encadenando, ¿sí? No es lo mismo buscar el movimiento del hombro en diferentes lugares, ¿sí? Que mover el hombro, ¿sí? Lo vamos a notar diferentes, de diferentes maneras. Una cosa sirve para una cosa y otra cosa sirve para la otra, ¿sí? Si querés más rango de movimiento, tenés que hacer fuerza y buscar la movilidad de esa articulación, ¿sí? Y tenemos que saber que los que hacen ese movimiento es la musculatura, ¿sí? Y tiene que haber un punto fijo y un punto móvil, ¿sí? Yo no puedo hacer este movimiento y llevarme el torso para atrás si yo lo que quiero es el rango de movimiento de mi hombro, ¿sí? Acá tiene que haber un punto fijo en mi abdomen, ¿sí? Lo único que se tiene que mover es el hombro. Me tiene que costar ese movimiento. Tengo que generar una fuerza isométrica del músculo para que ese rango de movimiento después sea más amplio, ¿sí? Entonces, vamos a ver también esa diferencia entre movernos y movilidad. A ver qué más vamos a ver. Los puntos fijos y los puntos móviles, ya lo vimos. Bueno, vamos a ver también la importancia de la fuerza en la actividad cuando practicamos yoga, porque no estamos levantando peso, estamos levantando el peso de nuestro propio cuerpo. Entonces, ¿cómo activamos esa fuerza? ¿Sí? ¿Cómo nos sostenemos? ¿Sí? Porque al final la fuerza es lo que nos va a dar la estabilidad, ¿sí? Igual que el equilibrio. ¿Sí? ¿Cómo vamos a empezar a combinar la respiración? Que la respiración también es una actividad muscular, ¿sí? Todavía no entendimos o no pudimos terminar de descubrir si primero la respiración y después la fuerza, o primero la fuerza y después la respiración, ¿sí? Para que la caja torácica se llene de aire, ¿sí? Para que el pulmón se llene de aire, tengo que activar el serrato y un montón de otros músculos que tampoco nos vamos a poner tan meticulosos para poder sostener, ¿sí? Esa caja torácica y que entre aire. ¿Sí? Entonces, todas esas cositas, ¿sí? Las vamos a ir viendo, que al principio quizás es un poco mucho, pero por eso las vamos a ir viendo a medida que vayamos practicando y descansando, ¿sí? Entonces, más o menos va a ser como si fuese una práctica de yoga y a medida que nos surjan preguntas y tengamos ganas de preguntar o lo que sea, paramos, hablamos, ¿sí? Decimos, me pasa esto, el cuerpo me está diciendo esto, y cuando hago esto, ¿qué necesito? ¿Sí? Entonces también está bueno que
si hay alguna postura bueno, que les cause alguna duda o lo que sea, también la pueden traer al ciclo sin problema. Eh, a ver, ¿qué más? Lo de la movilidad ya lo dije. Lo de la cinética respiratoria ya lo dije. Pelvis, articulación, puntos fijos y puntos móviles. El descanso. Eso. Después también una de las cosas que hacemos, practicamos mucho en yoga son las torsiones, ¿sí? Entonces, ¿en qué momento, igual que cuando hago fuerza, en qué momento tengo que exhalar o inhalar cuando estoy haciendo cierta actividad? ¿Sí? Claramente cuando exhalo voy a buscar la torsión, pero también tengo que tener en cuenta que cada vez que yo torsiono, tengo que saber qué es lo que están haciendo mis hombros y la torsión se hace con el torso. ¿Sí? Estamos haciendo en eje de nuestra columna vertebral un movimiento, ¿sí? Como si estuviésemos estrujando ahí un trapo, una toalla o lo que sea. Entonces, a medida que nosotros vamos haciendo ese movimiento en eje, el- la, la columna vertebral va perdiendo espacio y ese espacio no lo tengo que perder cuando, ¿sí? Entonces ahí estoy haciendo fuerza con mis oblicuos, estoy haciendo fuerza con los inhaladores, estoy haciendo fuerza con un montón de lados. Vamos a buscar también esta fuerza de los diafragmas, el suelo pélvico, el diafragma, la glotis, ¿sí? La fascia plantar, que son los que nos van a ayudar también a empujar esa fuerza, ¿sí? Y que la gravedad no nos tire para abajo, ¿sí? Los diafragmas vamos a ponerlos en líneas generales como que son musculatura que está paralela al suelo, ¿sí? Que es la que nos va a ayudar a empujar hacia arriba, ¿sí? Después también la importancia del dedo gordo en el suelo, ¿sí? De apoyar los dedos, de repartir el peso, ¿sí? A veces cuando hacemos flexiones para adelante y tenemos los pies en el suelo, ¿sí? Por ejemplo, cuando hacemos Uttanasana, nos queda el culo atrás del talón y no podemos repartir el peso. ¿Sí? El culo nos tiene que quedar arriba del talón y tenemos que flexionar las rodillas cuando lo necesitemos, porque como todos más o menos sabemos, tenemos una cadena muscular. ¿Sí? Desde la fascia de la planta del pie hasta la cabeza, toda la musculatura está encadenada. ¿Sí? Entonces, si nosotros no ayudamos un poquito con flexión, no vamos a tener acceso a esa columna vertebral y no vamos a poder buscar la extensión de la columna vertebral cuando estamos en flexión, ¿sí? Cuando estamos en Uttanasana, por ejemplo. Entonces, simplemente flexionando las rodillas vamos a poder repartir mejor el peso, vamos a poder buscar este empuje del suelo para poder tener el arco, ¿sí? Del pie, no se nos vaya hacia adentro. Ese empuje del dedo gordo nos va a ayudar a la rotación externa, ¿sí? A que ese fémur rote en eje en la articulación y podamos activar el glúteo para poder sostener esa rotación, ¿sí? Entonces, ahí vamos a tener las piernas bueno, no duras, pero fijas, ¿sí? Y controladas. Y después a medida que toda esa cadena muscular va siendo engañada un poco, ¿sí? Porque a medida que vamos haciendo fuerza y nos quedamos ahí respirando, ¿sí? Porque también cuando uno respira, la sangre va cambiando, se va oxigenando y la respuesta es otra. Muscularmente, ¿sí? Que si nos quedamos con aire adentro o no respiramos o hacemos como una hiperventilación o estamos haciendo tensión en las mandíbulas, la respuesta muscular es otra, ¿sí? Cuando repartimos el peso, cuando sabemos a dónde está el peso, cuando nos estamos agarrando, cuando la bóveda plantar está activa, ¿sí? Cuando sabemos para dónde tienen que ir nuestras rodillas, ¿sí? En líneas generales van a ir hacia adelante o un poquito hacia afuera. Quizás en casos particulares van a ir para otro lado, pero en líneas generales, ¿sí? Lo que tenemos que buscar es que esa rotación, ¿sí? Esté involucrada en toda la pierna, ¿sí? Y la pierna va desde el pie hasta la cadera, ¿sí? Después, otra de las cosas que vamos a ver es el tema de a qué le llamamos caderas, ¿sí? A lo que está afuera o a la articulación, ¿sí? ¿Por qué ponemos los pies a donde los ponemos? Si los necesitamos más abiertos, más cerrados. Eh,
igual que el tema de las manos, el tema de repartir el peso en las manos, la actividad pectoral, ¿sí? Y la actividad dorsal, cuando estamos dándole peso a esas manos, ¿sí? Como cuando hacemos una plancha, ¿sí? Cuando pasamos de una plancha a una domuca, ¿sí? La importancia de la espalda en la domuca, de los hombros, ¿sí? Esto de que no importa si los talones llegan al suelo o no llegan al suelo, ¿sí? Lo que nos importa es que la espalda esté lo más parecida a lo que la columna vertebral está de pie, ¿sí? No podemos perder la cifosis y la lordosis. ¿Sí? Esta S que se hace en la espalda, más o menos que tenemos todos, ya sé que algunos tienen unas desviaciones y unas cosas, pero tenemos que intentar mantener esa columna vertebral, ¿sí? Con la cabeza hacia abajo, que es bastante difícil también tener como noción de lo que pasa cuando tenemos la cabeza abajo. Eh, Porque si no, la espalda se redondea, estamos haciendo una flexión de columna vertebral y perdemos fuerza, ¿sí? Perdemos extensión de columna vertebral, ¿sí? Estamos llevando los hombros en rotación interna. Después nos molesta el manguito rotador. Un montón de cosas que podemos como evitar, ¿sí? Y que son cositas que vamos a ir entrenando, ¿sí? Y que una vez que están instaladas, sí que la información baja, ya no las vamos a sacar más, ¿sí? Vamos a ir a cualquier práctica de yoga y lo vamos a tener, ¿sí? Y esto hace avanzar mucho en nuestro entrenamiento, por más de que hagamos lo que hagamos, ¿sí? Vamos a tener una conciencia y vamos a tener una respuesta cuando tenemos dudas, ¿sí? O sea, vamos a poder dialogar el mismo idioma que tenemos que el cuerpo habla. Em, ¿Qué más? Eh, Fuerzas opuestas ya hablé, descanso, pelvis, retros, manos, pies, extensión, flexión de columna vertebral, inclinación. Bueno, también lo que vamos a ver, que también me interesa bastante en los triconásanas, el tema de la inclinación lateral de la columna vertebral, el tema de los oblicuos, ¿sí? De que la gravedad nos va a tirar, ¿sí? Y lo que necesitamos es buscar que nuestra columna vertebral, ¿sí? Quede lo más paralela al suelo que pueda, así que podamos sostener con los oblicuos y que no nos pase esto por llegar al suelo, ¿sí? Porque volvemos a perder espacio. Entonces ahí vuelve nuestra respiración que nos ayuda a tener espacio. ¿Sí? Porque acá encima que nos estamos inclinando, estamos buscando torsión, ¿sí? Estamos llevando la pelvis hacia la pierna de atrás. Entonces, llega un momento que la contracción oblicua, ¿sí? Que la musculatura llega a cualquier musculatura, llega un momento que hace tanta contracción que no se puede contraer más, que no está haciendo fuerza, ¿sí? Entonces, los dos lados, ¿sí? Tienen que estar haciendo la fuerza suficiente para que de los dos lados haya el mismo espacio, ¿sí? Igual que cuando hago torsión, tengo que tratar de no inclinarme, ¿sí? Igual que cuando hacemos una extensión de columna vertebral, ¿sí? Que arqueamos, lo que tenemos que buscar es borrar la columna vertebral porque perdemos espacio en las lumbares, ¿sí? Tenemos que tratar de que esa extensión, que ese arco, sea desde la parte alta, ¿sí? De nuestra columna vertebral. Y cuando inhalamos, buscamos más espacio porque nuestras costillas están enganchadas entre vértebra y vértebra. Entonces, cuando inhalamos, esas costillas se separan, los intercostales se activan, que es la musculatura que tenemos entre las costillas, y podemos sostener ese arco o esa extensión extrema de la columna vertebral, igual que también la flexión de hombros y otras cosas, ¿sí? Sosteniendo esa pelvis para adelante, ¿sí? Cuidándonos las lumbares, haciendo fuerza con la parte baja del abdomen, activando los cuádriceps, ¿sí? Es todo un montón de cosas. Em,
Después también otra de las cosas que me olvidé decirles antes cuando estábamos hablando de la flexibilidad, eh, que siempre es más fácil lesionarse cuando estamos buscando flexibilidad que cuando estamos buscando fuerza, ¿sí? Va a llegar un momento que, por más de que hagamos 50 flexiones de brazos por día o las repeticiones que sean, va a llegar un momento que el peso del cuerpo ya, el cuerpo lo va a poder sostener. Entonces vamos a necesitar más que el peso del cuerpo. Y después ahí ya tenemos que empezar a pasar a levantar peso, que yo lo recomiendo siempre, al gimnasio, CrossFit, lo que les guste, pero levantar peso es la actividad que más conciencia, o sea, con cuidado siempre, ¿no? La actividad que más conciencia le da al cuerpo. ¿Sí? Estamos todo el tiempo diciéndole al sistema nervioso que se tiene, a la musculatura, que se tiene que estresar. ¿Sí? Si se estresa, el músculo crece, se activa, esa información pasa por el cuerpo, ¿sí? Y el sistema nervioso lo va codificando. Y va, o sea, si no hacemos fuerza, el cerebro no va a gastar energía. Y en un momento esa aplicación hace así y se va. ¿Sí? Pero la podemos volver a instalar las veces que necesitemos. ¿Sí? El tema es dejarla instalada y que se vayan bajando las actualizaciones a medida que vamos haciendo ejercicio, ¿sí? Entonces, cuando buscamos ser más flexibles, también tenemos que buscar a la par ser fuertes, que ahí es donde entra la movilidad, ¿sí? Cuando tenemos una buena fuerza, una buena flexibilidad, nos encontramos con la movilidad. Son los tres pilares, ¿sí? Lo mejor es tener movilidad, ¿sí? Porque si tenés movilidad, tenés fuerza y flexibilidad unidos, ¿sí? Hay que intentar que sean lo más en porcentaje parecidos que podamos. Yo, por ejemplo, soy muy laxa, no dejo de hacer flexibilidad, no dejo de hacer movilidad, pero le tengo que prestar más atención a generar fuerza, ¿sí? Este es mi caso particular, digamos. ¿Por qué me desarmo? ¿Sí? Soy muy laxa y me desarmo. ¿Sí? Entonces, cuando queremos buscar flexibilidad, tenemos que ir muy de a poco, activar esa musculatura, ¿sí? Después en el ciclo les voy a explicar un poco esto de sostener, aflojar y no sé qué. Eh, pero tenemos que empezar a enseñarle al sistema nervioso que ese dolor que estamos sosteniendo, ¿sí? Porque hay como un dolor de me lesiono y un dolor de no pasa nada, ¿sí? De progresión. Entonces tenemos que aprender a diferenciarlo, ¿sí? Entonces, un poco es engañar al sistema nervioso, ¿sí? El sistema nervioso es como muy simple. Aprende por repetición, por respuesta y por equivocación, ¿sí? Es como, no sé, como cuando aprendemos a caminar. Eh, entonces, cuando buscamos flexibilidad, tenemos que ir muy de a poco, quedarnos en el lugar, respirar, que el sistema nervioso diga, ah, no pasa nada. Y desde ahí poder avanzar inhalando, exhalando y lo que vayamos haciendo en el momento, ¿sí? El sistema nervioso no entiende que estamos haciendo yoga, no entiende que nos queremos abrir de piernas, no entiende nada que no sea sobrevivir, ¿sí? Entonces, tenemos que empezar a explicarle al sistema nervioso muy delicadamente que lo que estamos haciendo es por salud, diversión o lo que sea, pero que no le va a pasar nada porque se lo estamos enseñando, ¿sí? Es medio raro estar enseñándole algo a alguien que está como dentro de nosotros, pero es básicamente eso, ¿sí? El sistema nervioso baja por la columna vertebral a todo el cuerpo, ¿sí? Y estamos todo el tiempo intentando tener acceso a eso. El sistema nervioso es el que nos va a abrir las puertas, ¿sí? Nosotros vamos a estar golpeando todo el tiempo y el sistema nervioso nos va a decir hasta acá, hasta, ¿sí? Y vamos a ir nosotros, la conciencia y esta parte que es inconsciente, buscando
¿sí? Cómo resolver eso que estamos haciendo. Em, bueno, no sé, no se me ocurre más nada, pero básicamente creo que dije todo lo que vamos a hacer, ¿sí? Cualquier cosa me escriben, me preguntan, y bueno, al final me la pasé hablando y no practicamos nada. Pero bueno, pueden venir a mis prácticas, pueden venir al ciclo, me pueden hacer preguntas por Instagram, o se pueden comprar el libro o vayan a estudiar anatomía para el movimiento, ¿sí? No es difícil, es una cosa quasi Waldorf. Es muy fluida, es muy fácil. Yo lo recomiendo muchísimo. Y estudien con gente que fue a la facultad, por favor, ¿sí? Yo no enseño anatomía o biomecánica. Enseño cómo darnos cuenta de las cosas que nos pasan cuando estamos ahí, ¿sí? Cuando estamos en la práctica. Puedo saber más, menos, porque me interesa, porque se me hace fácil, porque lo que sea, pero yo no estoy apta para enseñar anatomía, ¿sí? Para que gente aprenda anatomía científica, porque no fui a la facultad, ¿sí? Hice toda la formación y muchas cosas las hice un montón de veces. Me interesa muchísimo, sé muchísimo, modestia aparte, pero bueno, pero porque me interesa y es algo que se me hace fácil, no sé, lo que sea. Em, pero estudien con gente que fue a la facultad, ¿sí? Que sabe lo que hace con fisios, con médicos, con cirujanos. No estudien con cualquier persona, ¿sí? Si se quieren dedicar a esto, si quieren poder saber exactamente las inserciones o cosas mucho más profundas, eh, obviamente pueden empezar conmigo porque es lo que les decía al principio, es una forma de enseñar, pero también es una forma de aprender, ¿sí? Vamos a tener las cosas mucho más claras, todo este mundo se codifica de una forma un poco más sencilla, pero tenemos que intentar estudiar con gente que sabe. Así que, bueno, nada, les mando un beso, gracias por asistir a la clase esta mini introducción de lo que vamos a hacer en el ciclo de Anatomía para el Movimiento todos los viernes de agosto a las 7:30 de la tarde. Eh, y cualquier cosa me preguntan. Voy a subir esto a YouTube y bueno, nada. Les mando un beso. Ese es mi perro que está ladrando. Que está ladrando a una mosca. Bueno, les mando un beso.